Dios te bendiga rica y abundantemente en esta hermosa mañana, en este hermoso día que Dios nos regala. No importa que el clima esté de la manera que tal vez no nos gusta, porque habiendo nacido en un país tropical, vivo en un país donde existen las cuatro estaciones del año y todos los días son diferentes. El día de ayer fue un día de lluvia. Hoy no está lloviendo, pero está nublado. Los días cambian, los meses cambian. Y eso es parte de las cuatro estaciones del año que Dios creó. Pero hay algo más importante que todo eso. Creo que quien no debe cambiar para mal somos nosotros. Debemos cambiar para bien. Para bien porque estamos llamados a ser transformados, cambiados y hechos nueva criatura en Cristo. Porque aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiere decir que en Cristo estamos llamados a la renovación, a la restauración, al cambio, a la transformación. El Dios nuestro te bendiga hoy. ¿Por qué hoy? Porque hoy es un nuevo día. Este es tu programa en vivo. Hoy es un nuevo día. Ayer ya pasó, ¿verdad? Solo queda en nuestra memoria la historia del día de ayer. Mañana no sabemos si vendrá. Es más, que no tenemos control del próximo segundo que respiramos. Pero qué bueno que Dios está en control de todos sus planes, de todos sus propósitos. Y hay promesas. El que teme a Dios dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le teme y los defiende. Este es el Dios al cual nosotros servimos. Queremos continuar bajo el tema La fe sin obra está muerta. Este es el tercer capítulo, la tercera parte del tema La fe sin obra está muerta, totalmente muerta. Y eso lo leemos en Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea que es triste que proclamemos y que digamos tengo fe. Es triste que digamos que somos cristianos. Es triste que digamos que somos ministros del Evangelio y nuestra propia familia, que es el tribunal más cercano, que es el testigo más cercano de cada uno de nosotros, y sabemos que ellos saben y entienden que si no andamos conforme a la verdad, tenemos una conducta fuera de casa, en el templo, y tenemos otra en casa. Entonces, lamentablemente eso nos pudo haber ocurrido, nos puede estar ocurriendo, nos puede ocurrir, pero estamos llamados a un cambio, a una transformación. ¿Por qué estamos llamados a un cambio, a una transformación? La fe sin obra es muerta. Entonces estamos llamados a caminar en las obras que Dios mismo creó para nosotros. Dice Efesios capítulo 2, el versículo 8 al 9, retomo esta lectura para refrescar del tema que estamos hablando en cuestión. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo. Definitivamente es por medio de la fe. O sea, creemos que Cristo es el don, el regalo de Dios para nosotros. La salvación es un regalo
y que no hemos acumulado ningún mérito para que Él nos salvara. Y dice la Escritura en el versículo 10, porque somos hechura suya, o sea, nos ha hecho, nos ha diseñado, nos ha capacitado y nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Otra vez digo, no nos engañemos a nosotros mismos. Estamos llamados a caminar en estas obras. Y estas obras, dice la Escritura, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obra. No. Ninguna obra que usted hizo antes de Cristo, ninguna contiene el mérito para que esto haya sido la razón por la cual Cristo fue a la cruz. Cristo fue a la cruz y lo vamos a estar leyendo en la palabra en un poco más de tiempo, pero Cristo fue a la cruz por amor, Cristo fue a la cruz por misericordia, Cristo fue a la cruz porque nos amó primero, nos mostró que Él nos amó primero, nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza y no nos dejó abandonados allí en el huerto del Edén y bueno, pues ya, no hay solución para ustedes, pero tuvimos la bondad, la misericordia de parte de Dios, como dijera el salmista. Nos hiciste un poco menor que los ángeles, pero nos coronaste de favores y misericordia. Eso es muy cierto, porque los ángeles no tuvieron una segunda oportunidad para la salvación. Nosotros sí. Sí la tuvimos porque de alguna manera, si bien heredamos esta naturaleza pecaminosa y caída que batalla contra la naturaleza del Espíritu Santo en los que ya somos nacidos de nuevo, en los que ya somos templo del Espíritu Santo. Ciertamente es importante entenderlo. Ciertamente por cuanto todos pecaron, o sea, quiere decir que una vez que usted fue engendrado, concebido, es esa genética, esa naturaleza pecaminosa y caída viene con usted, viene conmigo. Y una vez que nacemos, notamos que un niño de 0 a 5 años, en total inocencia, que no tiene conciencia absoluta de su existencia ni de sus actos, notamos que hace acciones de egoísmo, de celo, de avaricia con sus propios hermanos de sangre o con sus propios amiguitos en el círculo infantil, en el kindergarten. Entonces, notamos que hay una inclinación desde muy pequeño a el pecado, aunque no tengamos conciencia de este pecado que estamos haciendo. Pero la Escritura nos dice que Él creó, que Él preparó estas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Las obras de las que está hablando Pablo, está hablando de las obras de las que está hablando el apóstol Santiago. Cuando Pablo habla que no podemos ser salvos por las obras de la ley, se está refiriendo porque este es el antiguo pacto y sobre ese pacto y esa dispensación de Dios con su pueblo Israel y ese pacto con el pueblo de Israel, entonces ellos estaban bajo ese pacto. Pero vino Cristo y vino a establecer, a traer un nuevo pacto en su sangre. Ya no se necesitan corderos que para ofrecer la sangre de los corderos para limpieza inclusive del sacerdote, ¿cierto? Porque también era un hombre con naturaleza pecaminosa y caída. No así Cristo. Es el cordero sin mancha, es el cordero que fue a la cruz y que su sangre santa, limpia,
fue la que de una vez y para siempre ofreció el sacrificio, la expiación y removió el pecado de todos nosotros ante el Padre. Entonces, estas obras son muertas. Estas obras o la ley lo único que siempre ha hecho es el ayo que nos lleva a Cristo, ¿verdad? Nos dice en nuestra propia cara la ley que por naturaleza somos incapaces de obedecer la ley de Dios. Aunque querramos, no podemos. Entonces, esta es la escritura que nos enseña esta gran verdad eterna y absoluta. Quisiera retomar nuevamente Juan 3:19 y dice la escritura, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras suyas, las obras mías eran malas. Definitivamente hay personas que antes de venir a Cristo, por una formación de valores morales y valores espirituales también, han sido formados y tienen una conducta social y que actúan haciendo obras de caridad. Y bueno, eso está bien y es por la formación que han recibido. Pero esto más bien es una tendencia de la filosofía del humanismo que enseña que el hombre no necesita a Dios para hacer buenas obras. O el hombre no necesita a Dios para ser bueno. En esencia, Dios es muy claro en su palabra. En cierto momento se acercó alguien a Jesús y le dijo, maestro, maestro bueno. Y él, despojándose de la gloria de los hombres, porque él lo dijo, yo no recibo gloria de hombre, él dice, ¿a quién llamáis bueno? Si solo hay uno, y ese es Dios. Entonces, él se despoja, despójese usted, despojémonos de todo halago, de toda gloria que los hombres nos quieran dar. Entonces, acá la escritura me está diciendo que aún estas personas que de alguna manera hicieron algunas obras buenas, dice, porque sus obras eran malas. El que no viene a Cristo, el que no viene a la luz, es porque quiere seguir viviendo en estas obras malas, en adulterio, en mentira, en fornicación, en la práctica de la homosexualidad, en la práctica de todo tipo de pecado aberrante delante del Señor. Pero algo encontramos en Juan capítulo 3, versículo 20, dice la escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Y no viene a la luz, o sea, se esconde en sus tinieblas, se esconde para que la luz no lo descubra, para que sus obras no sean redargüidas. Y quisiera retomar lo que nos enseña el diccionario de la Real Academia Española, qué significa redarguir. Según el diccionario dice, redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace. Pero esto todavía no nos explica mucho. Y vamos a tomar la palabra convertir y qué sorpresa nos da esta definición de lo que significa convertir la opinión, el criterio de una persona. Convertir significa hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. Wow. Yo, cuando no tenía a Cristo, era un hombre pecador como el común de los mortales. Quiere decir que tenía prácticas que a Dios no le agradaba. Y una vez que el Espíritu Santo hizo morada en mí,
que el Espíritu Santo habitó en mí, me selló a mí para el día de la redención, y el cual dentro de mí clama, Abba, Padre. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Hace que alguien o algo sea transformado en algo distinto de lo que era. Eso es una plena transformación. Es maravilloso, es asombroso el milagro del nuevo nacimiento. Es glorioso y grandioso para la honra y gloria de nuestro Dios el ver que muchas veces de la noche a la mañana lo que no puede hacer uno por sus propias fuerzas y habilidades, ni puede hacer ninguna rehabilitación en un lugar de rehabilitación para personas que practican o sea, la droga, o sea, tienen vicios que los domina, que los controlan, y aún ya hoy los promiscuos, los hombres y mujeres que viven practicando la fornicación deliberadamente, esto ya se ha llegado a conocer como esta persona está enferma en este sentido, porque no puede parar, no puede, para esta persona el sexo es como una droga y necesita ser de alguna manera rehabilitado y venir al balance, venir a lo normal, venir a lo común. Pero no hay forma o medio alguno, aunque pueda ayudar la ciencia, aunque pueda ayudar un psicólogo, un psiquiatra, sí, estamos de acuerdo con eso, es Dios quien dio la sabiduría para que alguien pueda ser psicólogo o psiquiatra. Pero el verdadero milagro de la noche a la mañana o en semana o meses o en algunos años de una transformación grandiosa y gloriosa es en Cristo Jesús. No hay otro lugar, no hay otra forma. Y dice que convertir significa también ganar a alguien para que profese, oiga esto, una religión o la practique. Quiere decir que te puede profesar una religión, a lo que puedo entender en el diccionario, pero sin embargo no la practica. Eso es muy cierto. Cualquiera puede haber dicho yo nací un cristiano, otros en diferentes tipos de religiones, pero una cosa es profesar una religión, una fe, y otra cosa es practicar la fe que estoy profesando. Es maravilloso encontrarnos en la Escritura que está confirmando lo que el diccionario simplemente nos muestra, nos enseña. Así que quiere decir que cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo es cambiándonos, transformándonos en el hombre que Él quiere y la mujer que Él quiere que tú y yo seamos. Ese es el Dios al cual servimos. Es por eso que estamos llamados a caminar en las obras que Él estableció para que anduviésemos en ella. Y estas obras no son el medio para salvarnos. Las obras que es el preparado de antemano son el resultado de mi salvación. Hago estas obras, practico estas obras, camino en estas obras porque soy salvo, porque tengo la garantía de mi salvación. Entonces, nos vamos a seguir en la Escritura, porque, mire, cualquier comentario o opinión mía, honestamente, la puede pasar por alto. Pero lo que no puedes pasar por alto es lo que dice Dios. Allí sí no le aconsejo que lo pase por alto. Yo puedo decir cualquier cosa
y no tiene mucha importancia, pero lo que dice Dios sí. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice la Escritura: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Gloria sea el nombre del Señor. Hacíamos malas obras, vivíamos haciendo daño al prójimo. ¿Y cómo le hacemos daño al prójimo? Es muy simple, es muy simple. Al ateo, cuando me dice que Dios no existe, he conversado frente a frente con ateos y le digo, bueno, ok, vamos a dar por sentado que Dios no existe. No hay problema. Pero que para mí existe, le digo. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda al ateísmo y Dios no existe. Listo. Pero yo le pregunto frente a frente al ateo, Dios no existe, pero existes tú y existo yo. ¿Por qué codicias mi mujer? ¿Por qué codicio tu mujer? ¿Por qué codicio lo que tienes? ¿Por qué te miento? ¿Por qué te robo? ¿Por qué te intento hacer daño? No existe Dios. Qué tremendo. Imagínense, si no existiera Dios, este mundo estuviera 100 veces más corrupto de lo que está, destruido moralmente y espiritualmente. Por tanto, como Dios existe, como Dios creó los cielos y la tierra, como Dios transformó nuestras vidas, esa es la evidencia de la existencia de Dios. Que antes yo era un hombre pecador que hacía malas obras y que hacía daño a mi prójimo y me hacía daño a mí mismo, porque cuando usted hace daño a su prójimo, usted se está haciendo daño a sí mismo. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Más tarde que más temprano, esa mala siembra traerá malos frutos a tu vida. Y muchas veces, si le estás haciendo daño a un cristiano genuino, a un discípulo genuino, simplemente las consecuencias y el problema es que usted está confrontando y enfrentando no al discípulo, sino a Jesús. A Jesús. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pablo, a Saulo en aquel momento, Saulo de Tarso. Y cuando se le presentó el Señor, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a este discípulo, a este otro? ¿Por qué me persigue? Perseguir a un cristiano, perseguir a un discípulo de Cristo, hacerle daño a un discípulo de Cristo, es tocar a Jesús, porque somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia, somos la novia que está ataviando el Espíritu Santo para presentársela a sí mismo, a Jesús, como una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación alguna. Por tanto, antes de Cristo vivíamos en malas obras, pero ahora en Cristo, siendo nueva criatura, Dios preparó de antemano obras que glorifiquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pastor Moisés, ¿dónde nosotros podemos entender que, como dice el apóstol Santiago, tú dices que tienes fe, pero no tienes obra? Yo te voy a mostrar que tengo fe, pero a través de mis obras. Mis obras te van a decir que yo he nacido de nuevo. Mis obras te van a decir que yo he sido transformado y cambiado y que estoy todos los días trabajando, cooperando en una relación íntima con el Espíritu Santo
para que esa transformación vaya de gloria en gloria. Es por eso tan importante que de nada sirve que yo le hable y no le diga lo que dice Dios. Primera carta escrita a Timoteo, Primera carta a Timoteo, capítulo 6, del versículo 17 al 19. Esto es muy importante que prestemos atención. Muy importante. A los ricos de este siglo manda que no sean activos. No es malo ser rico. No es pecado ser rico, a no ser que hayan construido una fortuna, una riqueza, matando, destruyendo, haciendo daño al prójimo. Pero si han hecho riquezas honradamente, no hay ningún problema, no hay pecado con ser un rico que lo haya hecho en justicia, su riqueza. Pero hay muchos que han construido una fortuna bajo la explotación al prójimo. Y entonces allí sí hay problema. Entonces, a los ricos de este siglo manda que no sean activos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. En el caso de una persona rica, o al menos con un poder adquisitivo bueno, humanamente hablando, no tiene escasez, no tiene problemas económicos, o sea, no tiene ningún problema con comprar lo que quiere desayunar, comprar con lo que quiere comer, almorzar, merendar, cenar, lo que quiera. En ese sentido, no tiene ningún problema. He escuchado muchas veces y se han apoyado en este eslogan de que puedes comprar una cama, pero no el sueño. Esto es un arma de doble filo. Por favor, lo que el dinero puede comprar y es para comprar. Usted necesita comprar una buena cama. Usted necesita comprar comida. Usted necesita comprar para desayunar, almorzar y comer. Usted necesita comprar ropa para que no ande desnudo. O sea, que lo que está diciendo el Señor aquí es que no confíen en la riqueza. ¿Por qué? Porque son inciertas, son terrenales, es materialmente efímeras. Entonces, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Hay algún problema? No, Dios está diciendo aquí que nos las da en abundancia para que las disfrutemos. Pero, ¿dónde está el punto? Que si bien hemos atacado al dinero o hemos hablado atacando el dinero, hablando de aquellos que enseñan una doctrina de la prosperidad incorrecta, la doctrina de la prosperidad fuera del contexto en las escrituras, y es como que llegue yo a un lugar y le diga a todo el que está congregado, todos van a ser gente con dueños de restaurantes, todos van a ser negociantes, todos van a ser a fortuna. Eso está fuera del contexto. Yo creo que Proverbios dice que Dios le dio al hombre el poder de hacer las riquezas. Muchas veces he conocido personas que tienen la posibilidad, por el talento que Dios le ha dado, la sabiduría que Dios le ha dado, de hacer dinero de la nada, de hacer dinero en abundancia, pero al otro día no tienen un centavo. ¿Por qué? El punto no es hacer riqueza, el punto no es producir una economía, el punto es ser mayordomo, administrador de lo que Dios confía y pone en nuestras manos. Aquí está diciendo que
Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18. Que hagan bien, no hay ningún problema en ser rico o prosperado o bendecido. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dadivosos, generosos. Y esto me llama mucho la atención el versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Quiere decir, cuando el Señor dijo en cierta ocasión que debíamos hacer tesoro en los cielos, y la pregunta es, ¿cómo yo hago tesoro en los cielos? ¿Con qué hago tesoro en los cielos? Bueno, con todo lo que de Dios recibo. Primero, la vida. Segundo, dones naturales. Tercero, la salvación y la vida eterna que he recibido. Cuarto, el llamado al ministerio que he recibido. Sexto, los dones sobrenaturales que de Dios he recibido. En términos espirituales, cuando Dios le usa a usted y usted el carisma del Espíritu Santo de Dios le da la unción, la capacidad para ministrar al pueblo, y Dios toca gente, Dios toca corazones, no hay ningún problema. Estos dones producen riquezas. Pero ¿cuántos se acuerdan cuando el apóstol Pedro le dice al que estaba frente al pórtico del templo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy? Él está diciendo, yo no tengo oro ni plata. Sin embargo, la Biblia dice que los creyentes traían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. Quiere decir, no para que el apóstol se enriqueciera, sino para que el apóstol, como luego hicieron, buscaron a 7 hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para que administrasen todo lo que el pueblo de Dios traía y ponía a los pies de los apóstoles. Yo como ministro, usted como ministro si lo es, y usted como miembro de la iglesia que lo es, y usted tiene un negocio próspero porque Dios le ha dado la oportunidad, no hay problema. El problema está en que nos confundamos y nos creamos dueños. Solo somos mayordomos, administradores de la multiforme gracia que de Dios hemos recibido. Esto es bueno definirlo. Ahora, todo aquel, si usted es un hombre que ha recibido un talento, o sea, natural, un don de Dios para escribir libros devocionales, y sus libros impactan a la gente y pueden ser edificados, consolados y exhortados a través de un libro devocional que usted escribió, y esto pues va a producir una economía, y no es lo mismo que al vender 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 ejemplares. Esto es dinero. ¿Hay problema? No hay problema. De esa economía usted va a sacar sus gastos de desayuno, almuerzo, comida, techo, vivir de manera simplemente necesaria, con sabiduría, y el resto usted va a administrarlo, usted va a ser mayordomo de eso que Dios ha puesto para cubrir, enriquecer el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la iglesia donde nos congregamos. El reino de Dios es mi familia. El reino de Dios es mi familia de sangre. El reino de Dios es los huérfanos, las viudas.
Y ahí está el que Dios quiera y determine en su propósito prosperarnos, bendecirnos. Y no es pecado, no hay pecado. Pecado hay cuando nos confundimos y creemos que somos los reyes del universo porque tenemos un poder económico que otros no tienen. Si Dios te da más, no te sobra. Escúchalo. Si Dios te da más de lo que necesita, no te sobra. Te lo dio en abundancia para que lo disfrutes, pero te dio en abundancia para que administre y compartas con los que tienen necesidad de provisión en esta vida. Entonces, yo estoy atesorando, yo hago tesoro en los cielos cuando a través de la vida y ministerio o recursos naturales que Dios me entregue y yo hago compasión, misericordia, caridad al prójimo. Eso es hacer tesoro en los cielos. Seguro que usted ha escuchado esa frase y dice, no, cuando es es cierto, nada traemos al mundo y nada nos llevamos, materialmente hablando. Pero sí nos llevamos, como Pastor Moisés, sí nos llevamos. Nos llevamos a la eternidad o la siembra que hicimos en el Espíritu y del Espíritu vamos a recoger vida eterna. Y si sembramos para la carne, de la carne vamos a recoger corrupción. Quiere decir que si nos llevamos con nosotros, no un carro, no una casa, pero nos vamos a llevar con nosotros las obras que hicimos y que caminamos en ellas mientras estuvimos en la tierra. La provisión a la viuda, al huérfano, la protección al huérfano, a los necesitados, al hambriento, al sediento. Dios no te da y no digas me sobra, porque no te sobra. Te lo dio para que seas mayordomo. Te confió a ti la vida, te confió a ti los recursos para que seas administrador de la multiforme gracia del Señor. Pero seguimos leyendo en la Escritura, porque acá lo que yo diga no te sirve. Lo que dice Dios sí te sirve. Escribe también Pablo a Tito diciendo en el capítulo 2, versículos 6 al 8, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Otra vez, no son obras para yo salvarme, son obras que son el resultado de mi salvación. Camino en ella, hago las obras porque soy salvo. Por eso siento la garantía de mi salvación. Por su fruto los conoceréis, dice la Escritura. Exhortándose a sí mismos los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Primero, en la enseñanza, mostrando integridad. Esto tiene que ver con buenas obras. Seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, Satanás, nuestro enemigo, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice también en Tito 2, del 13 al 15, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras.
¿Entendemos? Celosos de buenas obras. Qué tremendo. Estamos llamados a caminar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto habla, versículo 15, y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Amada iglesia en Cristo Jesús, estamos llamados a dar testimonio, a dar fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras en Cristo Jesús. Y me dice también en Tito capítulo 3, versículo 4 al 6, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no dice para con nosotros, aquellos que dicen que hay un grupo reducido de escogidos y de predeterminados para salvarse. Este texto derriba ese argumento, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, en plural, nos, singular, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hay mucha gente que no tienen a Dios y hacen obras de justicia, pero no nos dan mérito para la salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por, número uno, por su misericordia, que es misericordia, favor no merecido, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que no es mérito nuestro, pero sí, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, como estuvimos leyendo en el diccionario, ¿qué es redarguir? Redarguir, el Espíritu Santo cuando nos redarguye, redarguir significa hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto de lo que era. 2, ganar a alguien para que profese una religión o la practique. Entonces, eso es, el mensaje de hoy nos está redarguyendo y nos está diciendo: lo que yo quiero hacer es convertir para bien, para cambio, para transformación y vida eterna, la mala conducta que antes de Cristo teníamos. Pero lamentablemente encontramos dentro de lo que llamamos iglesia, denominación, congregación, etcétera, encontramos muchas gente que dicen que tienen fe, pero sus obras niegan que tienen fe. Sus obras dicen: algo sucedió en ti. Si tú naciste de nuevo, algo sucedió. Porque un niño puede nacer, sin embargo no vivir. Puede morirse en una edad temprana. Puede inclusive estar viviendo, llegar a la adolescencia y ser adulto, y por una mala nutrición no tener una buena calidad de vida. Así ocurre en lo espiritual. Tal vez naciste de nuevo, pero hay un punto allí medio entre nacer de nuevo y ver el reino de Dios y nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Hay muchos que han nacido y están viendo, pero no han nacido de agua y del Espíritu. No han sido lavados, transformados, regenerados, como dice la Escritura. Y es por eso que aunque están diciendo que tienen fe, que aunque están diciendo que son cristianos, sus obras dicen que su fe está muerta. Qué triste, pero
Hay oportunidad para la resurrección de tu fe. Hay oportunidad para que tu fe se encienda en fuego y tenga vida. Sí, solo necesitas dar fruto de arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos genuinamente, pedir perdón al Señor por nuestro descuido, nuestra ligereza, y decirle: aquí estoy porque yo quiero caminar en las obras que tú preparaste de antemano, aleluya, para que nosotros anduviésemos en ella. Antes de la fundación del mundo, hay unas obras preparadas para ti y para mí. Y estas obras las encontramos al escudriñar las Escrituras. Y al escudriñar las Escrituras mismas nos enseña y nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por eso, este día que Dios ha hecho, este día que Dios nos ha regalado, es para definir qué es redarguir. ¿Qué es redarguir cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo? Porque lo hemos enseñado, el Espíritu Santo nos exhorta, el Espíritu Santo nos edifica, el Espíritu Santo nos redarguye. Quiere decir, nos está llevando a convertirnos, a transformarnos en un hombre distinto al que éramos antes de Cristo. Así que este es el día que el Señor ha hecho, y medita y reflexiona en él. Agradecemos primeramente a José Ramírez, está viendo el video, dice acá: Dios te bendiga, José, el Dios de los cielos derrame abundantes bendiciones sobre tu vida y familia, y 1000 generaciones después de ti sean bendecidos, y que el rostro del Señor resplandezca sobre tu vida. Agradecemos también a aquellos que pasan de pronto y miran por un tiempo, y yo sé que después, cuando haya un espacio de tiempo en tu vida, vas a escuchar este mensaje. Estamos exhortándole a todos en general a que por favor vayan a YouTube y pueden buscarme por Moisés Rojas. Alguien me dijo, lo busqué por Moisés Rojas, pastor, y no lo encontré. Es que Moisés Rojas hay un montón. Pero Moisés Rojas Cardoso, segundo apellido, Moisés Rojas Cardoso, creo que hay uno solo. Si hay otro, es de papel. Empújelo porque se va a caer. Así que este es el día que ha hecho el Señor, y vaya hasta mi canal en YouTube, y por favor suscríbase y también dé un like y comente. Sí, comente para que otros sean edificados. Comente para que otros sean edificados. Así que este es el día que el Señor ha hecho, una vez más le digo, y como siempre digo al final de cada transmisión, recuerda que la fe sin obra está muerta, es el título del mensaje. Pero al final digo, Maranata, Cristo viene pronto. Preparémonos para ese día, estemos alerta para la venida del Hijo de Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy es viernes y bueno, viene el fin de semana. Congréguese, vaya a su iglesia y reciba la bendición del Señor. No deje de congregarse como algunos tienen por mala costumbre. Y por supuesto nos estamos viendo el próximo martes a las 10 a.m. Pero también recordarle que cada martes descargamos el video en vivo y lo publicamos en YouTube, y sale al otro día miércoles a las 7 p.m. En forma de estreno. Y los viernes, hoy viernes, lo descargamos y lo publicamos en mi canal de YouTube para que salga
el sábado a las 7 p.m. para que otros, a través de esta red social, sea edificado. Dios te bendiga y nos vemos, si Dios quiere, estamos en el planeta Tierra, en otro programa en vivo. Hoy es un nuevo día.